Jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenas noches. Estamos en una nueva sesión de nuestras clases virtuales, realizando aquí una nueva grabación de los videos que registren el avance de nuestra asignatura. Entonces estamos en la página 17 de nuestro texto para explicar el ejemplo que estamos mostrando aquí en la diapositiva, el ejemplo número 2, que lo he denominado como el perrito marciano. Este ejemplo, en la segunda sesión, en la clase correspondiente a centros de gravedad, hemos explicado el procedimiento para poder establecer la posición de su centro de gravedad. Los que no han asistido a esa clase, entonces pueden referirse al video número 2. Entonces ahí van a ver la explicación que hemos hecho respecto a esta figura para la ubicación del centro de gravedad. Ahora vamos a tratar la misma figura, pero ya de forma completa, incluyendo lo que es la determinación del momento de inercia centroidal. Entonces ambos procedimientos, tanto centro de gravedad como momentos de inercia, vamos a obtener en el nuevo análisis que vamos a hacer. Y ese va a ser el tema de hoy, tema de avance. Entonces nos vamos a referir a una nueva página para poder explicar el contenido. De paso, decirles que este ejemplo, lo que vamos a desarrollar ahora, yo les voy a enviar una hoja. Cuando ya termine la grabación, voy a adjuntar una hoja para que tengan ustedes referente. Porque si bien este ejemplo está acá en el texto, está solamente para centro de gravedad, no está para momento de inercia. Entonces, lo que corresponde a momento de inercia, les voy a adjuntar y van a tener una hoja a través del WhatsApp. Les voy a enviar ahí una hojita con la solución del problema. Ahora sí, vámonos a nuestra página que nos interesa. Y estamos en una página Excel, donde hemos trasladado ese ejercicio para ser más explícito en la explicación del tema. Entonces, ustedes se acuerdan, teníamos esta figura, que es la figura del perrito marciano. Y un primer paso que tenemos que hacer para la solución de este tipo de problemas es que una figura cualquiera lo vamos a segmentar, subdividir en partes geométricas conocidas. Entonces, por eso pueden ver aquí la subdivisión de triángulos, rectángulos, cuartos de circunferencia, semicírculos y todas estas figuras que ven para que nos permiten resolver el problema, ¿no? Figuras para las cuales sabemos cómo ubicar la posición de su centro de gravedad y sabemos también cómo determinar el atributo de su momento de inercia. Entonces, eso hemos explicado la clase, les decía, la clase 2, y ahora complementamos. Entonces, una vez que hemos hecho esta segmentación de formas geométricas, entonces vamos a observar. Entonces, procedemos ya a la codificación. Segmentamos, luego de segmentar, vamos a ir a una codificación de la figura. Aquí en el extremo derecho superior tenemos ya la misma figura, pero ya codificada. Entonces, hemos enumerado como figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6, 7, 8 y hasta la figura 14. Esas figuras y sus dimensiones las tabulamos aquí en la primera columna, ¿no? En la primera columna hemos dicho que vamos a registrar la codificación. Entonces ahí en esa columna está el elemento 1 que tenemos aquí, el elemento 1 más su forma geométrica, ¿no? Es un triángulo. Si bien aquí no expresa exactamente lo mismo, por el dibujo trasladado al Excel se distorsionan y no tenemos exactamente correcta la forma. En una primera edición estaba perfecto, pero a través que va pasando las ediciones se van deformando. Pero sirve para entender, ¿no? Entonces el referente es que tenemos la enumeración y tenemos la figura. Elemento 2 igual es un triángulo y tenemos la numeración y la forma geométrica. Elemento 3 es un rectángulo. Estamos tomando todo este rectángulo y aquí estamos dibujando su forma, el número y su forma. El 4 lo mismo, ¿no? Y así cada una de las figuras están registradas aquí con su numeración y su forma geométrica. Entonces esa es la forma más recomendable de llenar en esta columna, ¿no? Indicadores de qué elementos estamos tratando.
Luego en esta otra columna B tenemos registrado todas las dimensiones, lo que diríamos en el plano horizontal o en dirección X, ¿no? Esa dirección, lo que decimos base, dirección horizontal, eso es lo que estamos registrando en B. Está acotado aquí, dice 20 y estamos registrando eso 20. En el caso 2 también dice 20 y estamos registrando eso. H es referido a la dimensión vertical, es decir, lo que llamamos en la dirección Y, ¿no? El eje Y. Entonces está acotado aquí en el extremo izquierdo, aquí en la parte inferior pueden ver, está acotado, es 10. Entonces estamos registrando también eso, ¿no es cierto? Y así para cada uno de los elementos vamos a registrar sus bases en dirección horizontal y sus dimensiones dimensiones verticales en dirección Y. Eso se registra en dos columnas. Luego tenemos aquí una otra columna que es el factor de forma. Ahora esta columna es opcional. Estas dos columnas son opcionales. Pueden y no pueden incluirse, ya dependiendo del autor, del que realiza el trabajo. Puede registrar esta columna o puede no, puede prescindir de él. ¿Para qué sirve? Aquí, por ejemplo, estoy yo registrando factor de forma en el sentido de que cuando determinamos el área de un triángulo es la mitad de lo que se determina como base por altura, ¿no? Base por altura entre 2. Entonces, eso me indica aquí que es una media parte. Y para esto, por ejemplo, que es un cuarto de circunferencia, me está indicando que es una cuarta parte del círculo, 0,25. Esto que es un semicírculo me está indicando que es un medio círculo, ¿no? Entonces, esos referentes me están confirmando aquí si esto es una mitad de circunferencia o no es. Entonces esto me está confirmando esa condición, ¿no? Entonces para eso sirve esta columna, los factores de forma. La cantidad, como aquí estamos trabajando unitariamente cada elemento, como que no tiene sentido, no pasa nada si retiramos esta columna. Pero ¿qué función me sirve en este ejercicio? El registro de signos negativos. Por ejemplo, el elemento 3 aquí hemos considerado como un rectángulo entero, ¿no? Ese es el elemento 3. Sin embargo, aquí es un calado, el elemento 5 es un calado. Entonces, el elemento 5 lo estamos descontando del elemento 3. Entonces, por eso tiene un signo negativo aquí. Y ese signo negativo va a afectar al área y a todos los otros valores que necesitamos determinar. Entonces, por eso es un indicador, esto, ¿no? De la cantidad, que si es elemento lleno o es un elemento que se está deduciendo, vacío. Y para los otros elementos como el 9, el 10, el 8, el 12, que son elementos que se deducen de una sección llena, entonces figuran signos negativos. Entonces, para eso sirven estas dos columnas, son indicadores. Cuando uno ya tiene dominio del tema, entonces puede prescindir de estas dos columnas y omitirlas, ¿no? Obviarlas, o omitir, ¿no? Entonces solamente ya quedaría la columna área pegada a lo que son las dimensiones. Eso es opcional. En otros casos sirve porque las cantidades se repiten a veces, entonces se puede registrar en una sola fila varios elementos, como el caso, por ejemplo, 1 y 2 están en la misma posición respecto de X. Entonces se podría registrar estos dos valores, estas dos figuras, en una sola fila. Pero respecto de Y no están a la misma posición, están a posiciones distintas, ¿no? Entonces, respecto de Y necesariamente tenemos que analizar de manera unitaria. Entonces, por eso aquí se ha analizado de manera unitaria, porque estamos analizando respecto de ambos ejes. Luego, en la clase que les decía, correspondiente a centros de gravedad, la segunda clase de este semestre, hemos explicado estos valores que se registran, el valor Y y el valor X, para las 14 figuras, ¿no? de esta misma figura total. Pero vamos a hacer una indicación para algunos elementos, luego ustedes ya por analogía lo aplican, o en su caso se refieren, vuelven a ver el video que hemos hecho, la correspondiente a la segunda clase, y ahí tenemos la explicación en extenso para cada uno de los elementos, estos valores que están registrados aquí, como valores Y y como valor X. Entonces, valor Y es medido a partir de X. O sea, este es el eje X. Entonces, a partir del eje X, que está coincidente con su base, con la base de la figura, a partir de ese eje medimos al centro de gravedad del elemento objeto de análisis. En el caso 1, por ejemplo, este es el elemento 1. Entonces, a partir del eje X medimos hasta el centro de gravedad de ese triángulo 1. Eso es lo que se registra como Y, correspondiente a la figura 1.
Y correspondiente a la figura 2 va a ser lo mismo, desde el eje X al centro de gravedad. A la figura 3, que es un rectángulo, desde eje X al centro de gravedad de la figura triángulo. El elemento 4 es este, entonces del eje X al centro de gravedad de este elemento corto de circunferencia. Del eje X al centro de gravedad de esta figura semicírculo. Y así vamos trabajando para cada uno de los elementos. Esos datos ya están registrados ahí en el cuadro de procesamiento. Respecto de Y, ocurre lo mismo, analogía, para el elemento 1. Respecto de Y, dimensionamos a la posición centro de gravedad del elemento 1 y eso registramos como valor X. Para el elemento 2, respecto de Y, medimos al centro de gravedad y eso registramos como X sub 2, ¿no? O X que corresponde al elemento 2. Elemento 3 es un rectángulo, su centro de gravedad está más o menos por acá. Y del eje Y medimos al centro de gravedad de esa figura rectángulo y eso registramos como valor X para la figura 3. Para la figura 4 tiene su posición centro de gravedad de este elemento corto de circunferencia y del eje Y al centro de gravedad de este elemento corto de circunferencia eso registramos como valor X, ¿no? Y para el elemento 5 igual tiene su centro de gravedad más o menos ahí y desde el eje Y al centro de gravedad de esa figura medimos y eso registramos como valor X de ese elemento. Entonces, en eso consiste el posicionamiento de la ubicación de los centros de gravedad. Eso hemos hecho en esta columna de los valores Y y los valores X. Hemos referenciado respecto de los ejes X y respecto de los ejes Y la posición del centro de gravedad de cada uno de los elementos que conforman el total. Es decir, para los 14 elementos que tenemos aquí, ¿no? Eso está registrado aquí y ustedes pueden verificar esas dimensiones. Con las acotaciones que tenemos acá, tenemos nuestro manualcito, diríamos, que nos especifica dónde se ubica el centro de gravedad de cada una de estas figuras. ¿Se acuerdan que tenemos una hoja con 6 elementos, ¿no? En esa página están registrados en el texto donde se ubican la posición centro de gravedad de cada una de estas figuras, de las 14 figuras. Entonces ya están registrados los valores Y y X, resaltando nuevamente que todo lo que está en color aquí canela es respecto del eje X y todo lo que está en color verde es respecto del eje Y. Entonces para mí es mucho más metódico y estratégico ubicarlos de esta manera o distribuir la tabla de procesamiento de esta forma. Hay otros estudiantes que hacen lo siguiente: los brazos de palanca Y y X lo hacen juntos, ¿no? Y, X. Y luego los productos A por Y y A por X también lo hacen juntos. Y la columna A por Y, A por X al cuadrado lo hacen juntos y las columnas Y, X y Y lo hacen también juntos. Se puede también trabajar así, no hay ningún problema, depende de cada quien. Pero cuando hacemos eso es propenso a confundirse, porque cuando vamos a obtener los resultados finales, con qué sumatorias relacionamos. Entonces, cuando yo agrupo todo lo que corresponde respecto de X, sé que todo lo que está pintado esto en color canela corresponde al eje X, ¿no? Respecto de X. Y todo lo que está en color verde es respecto de Y. Así no tengo, digamos, dudas de respecto de qué eje estoy analizando mis datos, ¿no? Entonces, para mí es más ordenado y más metódico de esta forma. Sin embargo, no quiere decir que tiene un carácter absoluto, que siempre tiene que ser así. No, a elección del autor. Entonces, en esta clase, ¿qué nos corresponde? En esta clase nos corresponde explicar esta columna, que son los momentos de inercia centroidales de cada una de las figuras que tenemos aquí discretizadas o segmentadas, fraccionadas, ¿no? Entonces, vamos a explicar cada una de ellas. Aquí con el recurso de este otro gráfico que ya tenemos, vamos a ser más didácticos, espero. Entonces vamos a subir ahí ese cuadrito para que nos permita la explicación y sea más pertinente. Bueno, primero veremos respecto de X, porque uno también puede decir respecto de ambos ejes. A ver, haremos respecto de ambos ejes. No, es que no se va a ver la figura. Así vamos a ver más objetivamente. Vamos a tener la figura y vamos a tener los datos aquí. Y también tenemos la columna.
Entonces explicaremos primero para análisis de los momentos de inercia respecto de X. Y luego que terminemos esta explicación, vamos a pasar al otro eje, ¿no? Respecto de Y, para que tengamos la facilidad de los datos que tenemos aquí. Entonces estamos trabajando en primera instancia respecto de X. Entonces todo esto es respecto del momento de inercia respecto de X. Para el primer elemento, tenemos aquí el elemento 1, triángulo. No tenemos una figura semejante en nuestro manualcito de fórmulas, ¿no? No tenemos una figura como esta. Entonces para eso nos vamos a referir a una otra página adicional que tengo, aquí es en el vicio. Tenemos como esta que está por ejemplo en blanco, como para esta figura tenemos las fórmulas en nuestro manualcito de fórmulas. Pero no tenemos una figura como esta. Entonces vamos a hacer la siguiente explicación. Si tenemos esta figura, es como la suma de estas dos figuras parciales. No, si esta figura entera la subdividimos en dos partes, uno que es el lado derecho y el otro el lado izquierdo, los centros de gravedad para cada una de ellas serían estos puntos o círculos azules que tenemos aquí, en este gráfico. Entonces, una solución sería esa figura entera, subdividirla en dos partes, ¿no? En dos triángulos. Entonces, incrementaríamos en nuestro cuadro de análisis una fila más. Para el otro elemento 2 que es similar, otra fila más. Entonces, se incrementarían dos filas más de procesamiento. Como podemos hacerlo en una sola fila, entonces hacemos una otra aplicación, una otra metodología que nos permite optimizar, digamos, cantidad de trabajo. Observamos aquí en esta figura que el centro de gravedad respecto de la base, respecto de un eje X que está coincidente con la base, están a la misma posición de ambos elementos. En consecuencia, la resultante, si unimos las dos figuras, el centro de gravedad respecto del eje X va a estar en la misma posición, este puntito rojo. Eso ya va a ser el centro de gravedad de toda la figura. Y está coincidente con la parte central, ¿no es cierto?, del triángulo. Y respecto de X se mantiene la posición que tenían las dos partes parciales. Vamos a asumir así, como esta que estamos aquí mostrando, dos figuras, ¿no es cierto? Una sola la hemos convertido. Entonces, cuando tenemos esa situación, nada más mantenemos la fórmula que tenemos para el triángulo momento de inercia BH cubo sobre 36. Sería para esto BH cubo sobre 36 y esto también BH cubo sobre 36. Y además que el centro de gravedad se mantiene en la misma posición respecto de X. ¿Y cuál es el concepto? El momento de inercia es respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura. Entonces, este eje que está en color canela pasaba por el centro de gravedad de ambas figuras. Y al unir las dos figuras sigue pasando por el mismo punto, ¿no es cierto? Sigue pasando por la posición centro de gravedad de ambas figuras. Entonces, se puede aplicar lo que está en el texto que enseguida regresamos, el BH cubo sobre 36, para esta figura respecto de X. Respecto de Y va a ser distinto. Cuando estemos analizando respecto de Y vamos a explicar esa parte. Ahora vamos a volver a la página del Excel. Estamos concluyendo aquí que respecto de X, la posición centro de gravedad se mantiene en la misma posición. En consecuencia podemos aplicar la fórmula BH cubo sobre 36. Entonces volvemos a la página Excel. Entonces tenemos que aquí, para el elemento 1, que estamos el elemento 1 o aquí en la figura, el elemento 1, ¿cómo vamos a obtener este valor? Es aplicando esto. B por H al cubo y todo eso dividido sobre 36. Estamos aplicando la fórmula que ya tenemos en nuestro manual, en una de las páginas que hemos citado las 6 figuras, modelo. De eso sale esto, ¿no? Ahí está registrado. Ahora, ¿cómo reemplazamos valores en nuestro procedimiento, ¿no? En nuestro cuadro de procesamiento? Se me han mezclado los términos ahí. Vean que reemplaza a B 20. Y aquí tenemos en la columna B, tenemos 20. Y la columna H es 10. Entonces, aquí H, 10 elevado al cubo. Aquí tiene que entenderse bien. Muchas veces se comete el error lo siguiente. Se aplica el producto B por H y a ese producto B por H se eleva la tercera potencia. Eso es un error, no es correcto.
Lo que queremos decir aquí es que solamente h está elevado al cubo. Solamente 10 está elevado al cubo. Tal vez ahí hacía falta un paréntesis, pero ya serían muchos paréntesis. Una vez explicado, creo que va a estar claro la situación, ¿no? Entonces, todos dividimos sobre 36, operamos y van a obtener este resultado. 555.56. En realidad es 555 infinito. Estamos tabulando aquí resultados redondeados al segundo decimal. Y ese es el resultado. Para el elemento 2, respecto de x, respecto de la base, ¿no es cierto? Respecto de la base, igual la expresión, la fórmula es bh cubo sobre 36. Entonces, igual que hemos hecho para el caso 1, o la figura 1, aplicamos el mismo tratamiento y también vamos a obtener el mismo resultado. Ya están los elementos 1 y 2. Elemento 3 es un rectángulo. Y para el rectángulo hemos dicho que la fórmula para determinar su momento de inercia centroidal es bh cubo sobre 12. Entonces, en nuestros datos está 40 es b y h es 20. Entonces reemplazamos 40 y 20 al cubo. Y toda esa operación dividimos entre 12, ¿no? Es bh cubo sobre 12. Entonces hacemos esa operación y nos va a dar esto que es 26.666.6666 infinito. Entonces redondeamos al segundo decimal, 67. Las unidades están en centímetros a la cuarta potencia, ¿no? Eso no olvidarse. Cuando llegamos ya a los resultados vamos a explicar eso. Aquí está indicando, ¿no? En la parte de encabezado que es centímetro a la cuarta potencia. Entonces eso es para el elemento 3. Para el elemento 4 es un cuarto de circunferencia. Y para un cuarto de circunferencia, para el elemento 4 es 0.055 por r a la cuarta. Hemos explicado también que este 0.055 es un valor redondeado al tercer decimal. En realidad hay muchos más decimales que lo que figura acá, pero esto es lo que usualmente se utiliza en bibliografías. Estamos diciendo que no es totalmente preciso, sino está redondeado a un valor que no es el exacto. Ahora nosotros aplicamos aquí simplemente este valor multiplicado a radio, a la dimensión de radio elevado a la cuarta potencia. Tenemos aquí dimensión radio 20. Entonces 20 elevado a la cuarta potencia y eso multiplicamos por esto 0.055. Hacemos esa operación y va a resultar 8800, lo que está registrado aquí. El elemento 5 es una semiluna. Estamos analizando respecto de x, ¿no es cierto? No es en realidad respecto de este eje x, sino es un eje paralelo al eje x que está considerado en la base. En realidad estamos analizando respecto de un eje x que pasa por el centro de gravedad de la figura 5. En todos los casos estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, para la figura 5, respecto de un eje x es pi por r a la cuarta sobre 8. Ustedes ven sus formularitos y van a ver que lo que figura en nuestro formulario es respecto de y, pero en nuestra figura estaba de forma horizontal, en nuestro texto más bien estaba de forma horizontal, aquí ya está de forma vertical. Entonces, como que si esta vertical fuera el eje X, ¿no? Comparativo a lo que tenemos en el texto. Entonces, por analogía, semejanza, es que el eje Y es ahora el eje de referencia. Entonces, por eso tenemos que aquí pi por r a la cuarta sobre 8. Y lleva signo menos porque estamos deduciendo del elemento 3, ¿no es cierto? El elemento 3 hemos tomado como un rectángulo llano. Y de eso estamos deduciendo el elemento 5. Por eso lleva signo negativo. Ahora reemplazamos pi es un valor constante, el radio es 10 porque la dimensión del diámetro es 20 y el radio es 10, ¿no? Entonces estamos registrando eso 10 a la cuarta y es una constante dividido entre 8. Hacemos esa operación y obtenemos estos 3927, negativo porque tiene signo negativo, ¿no? Haciendo notar que en este procesamiento, como pueden ver aquí en la parte superior aquí de los datos de procesamiento de Excel, pi se ha tomado redondeado al cuarto decimal, 3.1416. Quiere decir que no es totalmente exacto, porque no está tomando todos los valores correspondientes a pi, ¿no? Está tomando un valor aproximado redondeado al cuarto decimal. Entonces ahí todavía falta afinamiento. Si uno quiere ser bien preciso, tendría que incluir el valor de pi total, ¿no? Aplicarlo como una fórmula. Entonces se obtendría el total. Entonces, haciendo esa operación, tenemos esto, ya hemos explicado.
Elemento 6. El elemento 6 es igual, solamente que está invertido la dirección, ¿no? Igual que el 5, pero hacia el lado izquierdo, diríamos. Entonces también prima la misma fórmula. Pi por r a la cuarta sobre 8. Hacemos el reemplazo de valores que tenemos ahí tabulado, radio 10. Entonces operamos y tenemos la misma cantidad, solo que aquí ya es positivo, ya no es negativo, porque es un elemento lleno, ¿no? Entonces estamos registrando el momento de inercia centroidal correspondiente a la figura 6 respecto de x. Pasamos a la figura 7. La figura 7 es un rectángulo un tanto grande. Vean todo eso. Es el elemento 7, es un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, vamos a aplicar la fórmula que dice para los rectángulos, bh cubo sobre 12, ¿no? Respecto de x, bh cubo sobre 12. Entonces, ¿cuánto es nuestro valor b? Aquí vemos 20, 20, 20, 4 veces 20 es 80. Tenemos ahí 80, está registrado también aquí, 80. ¿Cuánto es su altura? Tenemos aquí una parte 20 y otra mitad de 20. Son 30. Entonces aquí podemos ver que está registrado 30, ¿no? Entonces aquí 30, eso elevado al cubo, y todo eso dividido entre 12, porque es la fórmula, ¿no es cierto? Hacemos esa operación y vamos a obtener esto que dice 180.000 centímetros a la cuarta, ¿no? Registramos ese valor. El elemento 8 es una deducción de ese rectángulo que hemos considerado, el elemento 7, como lleno, y de eso estamos deduciendo el elemento 8. Es un cuarto de circunferencia. Entonces, como es un cuarto de circunferencia, obedece a la fórmula 0.055 por r a la cuarta. Entonces, es negativo también porque estamos deduciendo del elemento 7, estamos deduciendo, por eso es negativo el elemento 8. Y reemplazamos, esto es como una constante, y el radio es 10, ¿no? Que está registrado 10. Entonces, elevado a la cuarta, multiplicamos por 0.05 y operando nos va a dar menos 550, ¿no? Porque ya teníamos, es una deducción, ya estaba registrado el signo. Pasamos al elemento 9. Es un hueco, es un vacío, es un orificio, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, es el elemento 9. Tiene de diámetro 20 y su radio es 10. Entonces, el elemento 9, tenemos que la fórmula que nos permite determinar el momento de inercia centroidal para un círculo es pi por r a la cuarta sobre 4. Pi por r a la cuarta sobre 4. Estamos registrando aquí la formulita. Negativo porque es un vacío, es un hueco que estamos deduciendo del elemento 7. Luego aquí lo ponemos en el valor numérico, ¿no es cierto? Pi, bueno, es un valor constante. Radio es 10 elevado a la cuarta y todo eso dividido sobre 4. Hacemos esa operación y nos va a resultar menos 7.854 centímetros a la cuarta. Ya tenemos para el elemento 9. Elemento 10. También estamos deduciendo del elemento 7 que hemos considerado como rectángulo, elemento 10. Por eso va a tener valor negativo. El elemento 10 es un cuarto de circunferencia. Como es un cuarto de circunferencia, la fórmula para determinar su momento de inercia centroidal es 0.055 por r a la cuarta. Entonces aquí ya lo convertimos en valores numéricos, entonces menos 0.055 por 20 elevado a la cuarta potencia. Hacemos operaciones y tenemos 8.800, negativo, ¿no? Menos 8.800 centímetros a la cuarta. Ya tenemos el elemento 10. Elemento 11. El elemento 11 estamos tomando como un rectángulo entero en la primera instancia. Aquí está su dibujo, ¿no? Es un rectángulo entero. Tiene como base 40 y tiene altura 10. Entonces eso es lo que estamos tomando y tenemos que para un rectángulo la fórmula es bh cubo sobre 12. Entonces bh cubo sobre 12. ¿Cuánto es nuestro b? Es 40. ¿Cuánto es nuestro h? 10 elevado al cubo. Y todo eso dividimos sobre 12. Haciendo eso obtenemos esto, 3.333.33. Ya tenemos registrado momento de inercia centroidal correspondiente a la figura 11. De esa figura 11 vamos a deducir el elemento 12, que es un semicírculo, porque es un calado, es un vacío. Entonces lo tenemos que deducir. Va a ser negativo el elemento 12. Aquí tenemos, ¿no? Es un semicírculo que está en función radio, el radio igual 10. Entonces para el elemento 12, cuando tenemos un semicírculo es 0.11 por r a la cuarta. Eso sí coincide como tenemos en nuestro formularito nuestro formulario de fórmulas sería, ¿no? Entonces 0.11 por r a la cuarta.
Este valor 0.11 tampoco es exacto, porque justamente esto explicábamos, ¿no es cierto? Esto 0.055 es la mitad de 0.11, pero como este valor no es exacto, porque es 0.10 y unos decimales más que se tiene, que hemos mostrado en la anterior clase, entonces si quieren trabajar con un valor preciso, entonces tendrán que tomar ese valor que tiene todos los decimales. Aquí se está redondeando al segundo decimal y ese es el valor que se tiene. De hecho, este valor está en las bibliografías, en la mayoría de los textos figura este valor para determinar el atributo momento de inercia de un semicírculo, ¿no? Entonces tenemos 0.11 por r a la cuarta, 0.11 por r a la cuarta, r que es 10, ¿no? Operamos y tenemos menos 1100 centímetros a la cuarta, que es deducción del 11, el 12 deduce del 11, ¿no? Ya tenemos eso registrado. Elemento 13 es un cuarto de circunferencia. Entonces, para un cuarto de circunferencia es 0.055 por r a la cuarta. Entonces 0.055 por 10 a la cuarta, porque el radio es 10, entonces por r a la cuarta. Hacemos números, operamos, mejor dicho, entonces 550, ¿no? Para el elemento 13. Finalmente, el elemento 14. El elemento 14 es un semicírculo, pero está en dirección vertical. Entonces, cuando se tiene ese caso, es igual que el 5, igual que el 6. Entonces, pi por r a la cuarta sobre 8. R es 10, entonces le vamos a la cuarta potencia y dividimos sobre 8 todo eso. Entonces hacemos esa operación y tenemos 3927. Hemos tabulado todos los momentos de inercia centroidales para cada una de las figuras, con sus respectivos signos que correspondan. Y luego de tabular estos datos vamos a proceder a la sumatoria de esos valores. Y tenemos esta sumatoria. Esto es lo que nos interesa. Este valor sumatoria es lo que nos va a permitir resolver el problema que estamos buscando. Hasta ahora estamos preparando datos, ¿no es cierto? Estamos construyendo nuestra base de datos para solucionar nuestro problema. Entonces hemos explicado respecto del eje X, todos estos valores tabulados son momentos de inercia centroidales respecto del eje X que pasa por el centro de gravedad para cada una de las figuras aquí que estamos mostrando, ¿no? Eso es lo que hemos tabulado ahí. Como ya hemos explicado esto, ahora pasamos a la otra columna que es el eje Y. Esto lo vamos a desplazar en la parte inferior y vamos a desplazar esto más bien hacia el lado izquierdo. No nos interesa mucho las otras columnas y vamos a trasladar este cuadrito aquí. Entonces tenemos igual, ¿no? Igual que la anterior clase para cada uno de los elementos y vamos a analizar ahora respecto de Y, respecto de este eje Y. Ya no de X, ya de X ya hemos hecho el registro de datos. Ahora vamos a hacer respecto de Y. Momentos de inercia centroidales para cada una de las figuras que tenemos aquí respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de cada una de las figuras objeto de análisis que estamos analizando aquí. Cada una de estas figuras tiene un punto centro de gravedad y por ese centro de gravedad pasa un eje Y, ¿no es cierto? Para cada uno de ellos pasa un eje Y por el centro de gravedad de cada figura. Respecto de ese eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura, estamos analizando estos momentos de inercia centroidales. Eso es lo que estamos registrando aquí. Entonces tenemos el elemento 1. Entonces esta expresión que tenemos aquí, 2 que multiplica a la expresión hb medios elevado al cubo dividido sobre 12, eso no tenemos registrado en nuestro formulario. Entonces vamos a explicar de esta situación, porque esto es equivalente a decir hb cubo sobre 12, ¿no ven? Pero no está directamente sobre b elevado al cubo, sino es b medios elevado al cubo. ¿Por qué? Porque esta figura es el doble de lo que teníamos en los formularios, ¿no? Entonces, eso vamos a explicar ahora para este caso. Y nos vamos a ir a la página Visio para ser más didácticos en la explicación. Entonces, la figura que estamos analizando respecto de Y, respecto de un eje Y
que pasa por el centro de gravedad de la figura que estamos analizando, la figura 1 y 2 son como este triángulo, ¿no es cierto? Es como esto. Entonces, hay un eje medianero, porque es simétrico, ¿no? Respecto de Y. Entonces, pasa por un punto. Entonces, respecto de ese eje es lo que vamos a analizar. En vez de analizar toda la figura, vamos a analizar respecto de una mitad, para después doblarlo por 2. En los formularios que tenemos esta expresión, el concepto de BH cubo sobre 12. Momento de inercia para un triángulo respecto de su base. Eso tenemos en el texto, en los formularios, hemos hecho la explicación. Por eso el eje de referencia es importante. Entonces, respecto de un eje X que pasa por la base de la figura, solamente para esta figura en blanco que está acá, para eso sería esta la expresión, ¿no es cierto? Sería B por H al cubo sobre 12. Teniendo B esta parte que está solamente para la figura en blanco y la altura sería su H, ¿no es cierto? Ahora, como son dos al lado izquierdo, hay otra figura semejante, simétrica diríamos, al lado izquierdo. Entonces, si aplicamos, más bien, aquí estamos respecto de X, sería esta otra figura, ¿no? Aquí. Estamos tomando, digamos, estamos hablando de esto, que conocemos esta fórmula, nos sirve para esto. Entonces, si esta expresión multiplicáramos por 2, estaríamos tomando la parte inferior, las dos partes, porque el centro de gravedad se trasladaría aquí donde está el cursor, más o menos, ¿no? Entonces, pasaría por el centro de gravedad de esas dos figuras que está pintada aquí en color oscuro. Ese es el criterio, pero en nuestro caso no está respecto de ella, sino respecto de X, ¿no es cierto? Como estamos viendo aquí. Entonces, ya me he enredado, ¿no? Ya hemos explicado respecto de X, ahora estamos respecto de Y. Entonces, un eje paralelo es este eje Y. Entonces, vamos a aplicar el criterio de BH cubo sobre 12, que es fórmula para un triángulo respecto de su base. Entonces, hacemos que este eje sea equivalente a la base. Es como que este triángulo de aquí, o como quieran, lo hacemos rotar el eje, ¿no es cierto? Lo que era X lo convertimos en Y y lo que era Y lo convertimos en X. Esa es más o menos la figura. Entonces, va a ser que esta dimensión que es dirección transversal al eje de análisis, porque el eje de análisis es Y, eso es lo que se eleva al cubo. Entonces, lo que esta dimensión B medios, eso es lo que tenemos que elevar al cubo respecto de Y. Entonces, eso en términos simples sería solamente B, ¿no? Si hubiéramos anotado que esta parte, la mitad sea B y esta otra parte sería otro B, entonces el total sería 2B. En este caso hemos hecho B todo y que la mitad es B medios. Simplemente es de hacer la lectura de las dimensiones nada más, ¿no? Entonces estamos aplicando este criterio, ¿no? BH cubo sobre 2. En este caso va a ser lo que corresponde a nosotros, va a ser HB cubo sobre 12. HB cubo sobre 12 y eso vamos a multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 estamos tomando las dos partes, ya la parte derecha y la parte izquierda, porque estamos analizando respecto de un eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. Ya no va a ser respecto de la base. Para una sola figura era respecto de la base, pero para las dos figuras ya es respecto de un eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. Entonces ya es momento de inercia centroidal. Entonces eso es importante entenderlo para simplificar tratamiento, porque en estos casos podríamos subdividir, por ejemplo, si tuviéramos un rombo, una solución es esto, dividir en 4 partes y para cada una de las partes trabajar con las fórmulas que tenemos. Pero como ese lleva una cantidad voluminosa de procesamiento, podemos esto registrarlo solamente en una fila de procesamiento respecto de cada eje, ¿no? Entonces, tomando estos criterios, multiplicando por 2, entonces resolvemos y para toda la figura multiplicando por 2. Entonces, ese es el criterio que estamos tomando. Entonces, ahora volvemos a nuestro cuadro de procesamiento y tenemos aquí, vean, 2 va a multiplicar porque está tomando dos figuras que son gemelas, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula que aplicamos en realidad es HB cubo sobre 12.
pero en nuestra acotación B es 20, es el total. En nuestras fórmulas es solamente la mitad, ¿no es cierto? Entonces por eso es B medios elevado al cubo, ¿no? HB medios elevado al cubo dividido sobre 12. Y todo eso multiplicado por 2, porque son como 2 medias partes, ¿no es cierto? Entonces por eso estamos trabajando así. Ahora se simplifica este 2 con 12, entonces queda solamente sobre 6, ¿no es cierto? Entonces operando sería... y aquí está repetido. En realidad este 2 ya no debería estar. Este está repetido. Aquí hay un error. Este 2 ya no debe figurar aquí. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí, ¿no? Como se dice, tomando en cuenta que este 2 ya se ha relacionado con este 6. Hay un término que ahorita se me escapa de la punta de la lengua, ¿no? Entonces operamos solamente 10 por 10 al cubo. En realidad sería 10 a la cuarta, sería, ¿no? Entonces tenemos esta operación. Si operamos, entonces vamos a obtener 1666.67. Ahorita en esto, B medios es 10, claro, es 10. Está bien esto al cubo y esto también es 10. Este 2 se ha cancelado con este. Sí, este 2 está sobrando. Este 2 no debería estar aquí. Solamente sería 10 elevado a la cuarta sobre 6. Entonces de eso debe resultar esto, que es 1166.67. Y el elemento 2 es similar. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces también es la misma fórmula. Y igual aquí este error. Este 2 hay que cancelar. Ya no da. Solamente dividido entre 6, ¿no? Entonces hacemos operaciones, el mismo valor que tenemos ahí. El elemento 3 es este rectángulo que hemos visto, pero ahora trabajamos respecto de un eje Y que pasa por su centro de gravedad. Entonces la fórmula es BH cubo sobre 12 para el rectángulo. Entonces, como la dimensión que es transversal a la dirección del eje de referencia, y esto es la dimensión B, es la que está en dirección transversal, entonces aplicamos HB cubo sobre 12. Ya no es BH cubo, sino es HB cubo sobre 12. ¿No? Entonces hacemos esa operación y tenemos, más bien el reemplazo de datos, nuestro H es 20 y aquí está acotado, ¿no? 20 y nuestra dimensión horizontal es 40, 20 más 20, 40. Y eso elevamos al cubo y todo ese producto dividimos entre 12. Hacemos ese procesamiento, esa operación, y tenemos 106.666.67, es decir, 666 infinito, ¿no? Ya tenemos el momento de inercia centroidal del elemento 3. Elemento 4 es un cuarto de circunferencia. Entonces, para un cuarto de circunferencia es 0.055 por r a la cuarta. Lo mismo que teníamos para respecto de x, ¿no? Entonces 0.055 por r a la cuarta, que es 20. Aquí está acotado, es 20 su radio, entonces 20 elevado a la cuarta. Hacemos operaciones y vamos a obtener 8.800. El elemento 5 es un semicírculo. Es coincidente con lo que teníamos en la fórmula, solo que esta figura se va dibujada como alineada sobre el eje horizontal, ¿no es cierto? Ahora está alineada sobre el eje vertical. Entonces la fórmula va a ser lo que teníamos en el texto. Es 0.11 por r a la cuarta. Pero lleva signo menos. ¿Por qué? Porque estamos deduciendo del elemento 3. El elemento 3 hemos tomado como un rectángulo lleno y de ese elemento estamos deduciendo el elemento 5. Por eso es negativo. Entonces 0.11 por r a la cuarta, hacemos operaciones, 0.11 por 10 elevado a la cuarta, y vamos a llegar a este valor negativo porque estamos deduciendo, ¿no? 1100 centímetros a la cuarta. Elemento 6 es igual, ¿no? Es un semicírculo también, se puede decir coincidente su base con el eje de análisis, con el eje referente de análisis, bueno, respecto de la base, ¿no? Lo que estamos analizando es respecto de un eje paralelo al eje de referencia. Entonces, pero la fórmula va a ser lo mismo, 0.11 por r a la cuarta. Entonces, reemplazamos 0.11 por r a la cuarta. En este caso positivo porque es elemento lleno. Hacemos operaciones y nos va a dar
Estamos en el elemento 6, aquí el mismo valor. Esto es negativo y esto es positivo, ¿no? El elemento 7 es todo este rectángulo, ¿no? El rectángulo grande. Entonces en este caso va a ser hb cubo sobre 12. Es el elemento 7 que tenemos. hb cubo sobre 12. Esa es la fórmula. Entonces tenemos que nuestro h es 30, nuestro b es 80, elevamos al cubo y todo ese producto, esa operación, dividimos sobre 12. Y tenemos 1.280.000, ¿no? centímetros a la cuarta. Ese sería el momento de inercia centroidal del elemento 7. Ahora, de este elemento 7 vamos a deducir el elemento 8, el elemento 9, el elemento 10. 3 elementos vamos a deducir del elemento 7. El primer elemento de deducción, el 8, ¿no? Es un cuarto de circunferencia. Entonces, para un cuarto de circunferencia, su fórmula es 0.055 por r a la cuarta. Respecto de ambos ejes es eso, ¿no? Entonces también de y se da la misma fórmula, 0.055 por r a la cuarta. R en este caso es 10, entonces 0.055 por 10 elevado a la cuarta. Menos porque estamos deduciendo del elemento 7. Entonces hacemos números y tenemos menos 550 centímetros a la cuarta. Vamos al elemento 9, es un círculo, es un vacío, ¿no? Entonces también por eso lleva signo negativo. Entonces para el círculo es pi por r a la cuarta sobre 4. Respecto de ambos ejes tiene la misma fórmula, ¿no? Pi por r a la cuarta sobre 4. Reemplazamos, ¿no? Pi por 10 a la cuarta sobre 4. Signo menos porque estamos deduciendo del elemento 7, ¿no? Hacemos operaciones y tenemos menos 7.854 centímetros a la cuarta. Ya tenemos el momento de inercia centroidal de la figura 9. Pasamos al elemento 10, que estamos deduciendo del elemento 7, que hemos considerado como elemento lleno. Entonces, por eso es signo negativo, el elemento 10. Es un cuarto de circunferencia, entonces para un cuarto de circunferencia es 0.055 por r a la cuarta. Menos porque es deducción. Tenemos menos 0.055 por 20 elevado a la cuarta, ¿no? Su radio es 20. Entonces por eso estamos trabajando con eso. Hacemos operaciones y tenemos menos 8.800 centímetros a la cuarta. Pasamos al elemento 11. El elemento 11 es un rectángulo. Entonces respecto de un eje Y vamos a tener lo siguiente. hb cubo sobre 12, ¿no? Esa es la fórmula. hb cubo sobre 12. Tenemos nuestra dimensión h es 10 y nuestra dimensión b es 40 elevado al cubo y todo se dividimos sobre 12 y vamos a tener este valor que sería 53.333.33. 3 infinito, ¿no? Ya tenemos el momento de inercia del elemento 11. Ahora de ese elemento 11 estamos deduciendo el elemento 12, que es un calado, ¿no es cierto? Entonces va a ser negativo, por eso ya es negativo. Y la fórmula para un semicírculo respecto de eje Y es pi por r a la cuarta sobre 8, ¿no? Entonces reemplazamos aquí la fórmula pi por 10 a la cuarta sobre 8. Hacemos operaciones y vamos a obtener menos 3.927. Ya está registrado el momento de inercia centroidal para la figura 12. Pasamos a la figura 13, que es un cuarto de circunferencia. Entonces para un cuarto de circunferencia 0.055 por r a la cuarta. Respecto de ambos ejes tiene la misma expresión, ¿no? Entonces tenemos 0.055 por 10 elevado a la cuarta. Hacemos operaciones y tenemos 550 centímetros a la cuarta. Finalmente, el elemento 14, que es un semicírculo, como es un semicírculo y momento de inercia respecto de un eje Y que pasa por el centro de gravedad, es 0.11 por r a la cuarta. Entonces reemplazamos aquí r por 10, que corresponde porque el diámetro es 20, r es 10. Hacemos operaciones y tenemos 1100 centímetros a la cuarta como momento de inercia centroidal de la figura 14. Hemos tabulado ya todos los momentos de inercia centroidales correspondientes a las 14 figuras del total del elemento, ¿no? Entonces ya tenemos registrado todos esos datos. Entonces podemos proceder ahora a la sumatoria de las mismas.
Entonces ahora esta figura lo vamos a trasladar a esa parte y esto lo vamos a bajar, que ya no nos interesa mucho. Vamos a tener ahí la figura para hacer referencia. Entonces ya hemos procesado falta un momento, falta aquí. Hemos registrado los valores Y, hemos registrado los valores X, hemos registrado los valores IX y hemos registrado los valores IY. Eso hemos registrado hasta ahora. La columna A por Y, esto hemos explicado también ya en la segunda clase, es nada más el producto de estas dos columnas. Es A por Y, como está figurando aquí. Es nada más programar u operar estas dos columnas. Entonces registramos esta columna, lo que resulta, con los signos que tiene. Recalcando aquí que los valores de Y y los valores de X siempre son positivos, porque estamos trabajando en el cuadrante positivo-positivo. Entonces el signo corresponde a lo que tiene en el área, ¿no? Entonces ya tenemos tabulado esta columna, es nada más una columna operativa. La columna A por Y al cuadrado de la misma manera es una columna operativa, es nada más de multiplicar A por Y otra vez por Y, ¿no? Porque es por Y al cuadrado. Entonces A por Y al cuadrado, operamos área por Y, otra vez por Y y tenemos este valor. Y así para cada uno de los elementos tabulamos sus valores, ¿no? Sus cifras, sus atributos. Esto ya hemos explicado, ya hemos llenado. Lo mismo vamos a hacer para esto. Tenemos registrado ya los valores de X. Entonces aquí vamos a multiplicar el área por este valor X. Y tenemos A por X, eso registramos aquí. Y en esta otra columna multiplicamos otra vez por X, por eso resulta X cuadrado, registramos ese valor. Y así vamos a proceder para cada una de las figuras y tabulamos esta columna para todas las figuras. Esto es lo mismo, tabulamos también. Entonces ya vamos a tener el cuadro completo. Ese es el cuadro de procesamiento de datos, ¿no? Ese es el sustento de los resultados, porque sin este procesamiento no tendríamos sustento. Los resultados no tendrían sustento. No sabríamos cómo o de dónde vienen estos resultados, ¿no es cierto? Entonces estamos construyendo todo eso para tener sustento procedimental. Ahora vamos a limpiar un poquito la pantalla y vamos a trasladar a esa zona, a esas figuras que ya no nos interesan. Y tenemos lo siguiente. Necesitamos determinar la posición centro de gravedad de la figura, aquí del perrito marciano. La figura que comprende de las 14 figuras parciales, ¿no? Entonces el centro de gravedad respecto de X, porque este Y sub CG es respecto de X, ¿no? Respecto de este eje X que pasa por la base, ¿a qué dimensión está? Vamos a determinar esta posición. Este es el centro de gravedad de la figura total. Entonces este eje queremos determinar, la posición de este eje. Entonces Y centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria A por Y. Entonces aquí tenemos A por Y, esta es la sumatoria A por Y, dividido sobre la sumatoria área, esta es la sumatoria área, sumatoria área. Entonces nosotros registramos, vamos a reemplazar, aquí está hecho directo, pero en un procedimiento, prácticas y exámenes, estos valores hay que reemplazar aquí con los valores numéricos y hacer la operación correspondiente. Operamos aquí, reemplazando, les decía, y obtenemos 30.89, valor redondeado al segundo decimal. ¿En qué unidades está? En centímetros, ¿no? Esa dimensión. Del eje X al centro de gravedad, esa dimensión está dado en centímetros. Entonces son 30.89 centímetros. A esa distancia del eje X que pasa por la base de la figura está el centro de gravedad de la figura total. Respecto de Y, X sub CG es respecto del eje Y. Respecto de este eje Y, ¿a qué distancia está este otro eje paralelo que pasa por el centro de gravedad? Estamos determinando este puntito, ¿no? Esa posición, el centro de gravedad. Entonces, X sub CG es sumatoria A por X, que es esta columna, A por X es este valor, sumatoria A por X, dividido sobre la sumatoria área, que es esto, ¿no? La sumatoria área. Entonces, reemplazamos valores, eso hay que hacerlo, los reemplazos correspondientes, luego operamos y vamos a obtener el resultado, 46.31 centímetros.
Entonces estaría respecto de Y, el centro de gravedad está a 46.31, ¿no? Entonces ahora vamos a recorrer un poquito para ver el otro eje más. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que respecto de X, el centro de gravedad, Y sub CG, que es esto, Y sub CG, está a 30.89 centímetros de X. Y respecto de Y, de este Y, X sub CG, que es la posición a la que se ubica el centro de gravedad, X sub CG es 46.31 centímetros. Quiere decir que este centro de gravedad está a partir del eje Y a 46.31 centímetros. Entonces, esa intersección de ejes nos describe el punto centro de gravedad de la figura del perrito marciano, ¿no? Es lo que estamos buscando. Entonces, ya hemos establecido la posición centro de gravedad y por ese punto van a pasar unos ejes paralelos a X y paralelo a Y. Estos ejes que están en color verde. Y respecto de esos ejes, vamos a determinar el momento de inercia centroidal del total de la figura, es decir, del perrito marciano, que comprende de las 14 figuras, ¿no? Del procesamiento de 14 figuras. Decir que comprende de las 14 figuras está mal dicho, porque el 10 se deduce, el 8 se deduce y el 12 se deduce, entonces no son, también el 5 se deduce, no son de todas las figuras, sino lo que tenemos aquí como figura llena, ¿no? De esa figura. Entonces ahora volvemos otra vez a la posición inicial y tenemos esto que es lo mismo, pero aquí hemos programado, ¿no es cierto? Esto está programado, planilla Excel, entonces opera directamente. Pero el valor está registrado al segundo decimal, ¿no? Está redondeado al segundo decimal. Entonces tenemos estos valores que aquí de manera manual lo hemos transcrito, pero también está hecho de la misma manera. Ahora, ya hemos determinado con esto la posición centro de gravedad. Entonces, es un resultado clave. Si este resultado no se obtiene de este procesamiento, entonces el trabajo es nulo. No tiene sentido todo este procesamiento si no obtenemos este referente, porque este referente es la posición centro de gravedad. Uno de los objetivos del trabajo que estamos realizando es obtener la posición centro de gravedad. Entonces, este resultado es clave. Sin este resultado no resolvemos nada. Entonces, es clave resolver esos datos, ¿no? Seguido a eso, necesitamos los momentos de inercia centroidales. Son estos dos valores que tenemos ahí registrados. Pero para eso, ¿cómo vamos a proceder? Entonces tenemos aquí ya el cuadrito de procesamiento y vamos a darnos un poquito más de campo. Y ahí lo estacionaremos. Entonces tenemos lo siguiente. Para determinar el momento de inercia centroidal, que es esto, es respecto de X, este valor que tenemos aquí es respecto de X. Esta es su fórmula, que ustedes tienen en el texto también. Vean en la parte de lo que hemos hablado de Steiner, ¿no es cierto? Ahí está esta fórmula. Es la fórmula deducida de la ecuación de Steiner, ¿no? Se encuentra a través de un valor que es Ix, que es el momento de inercia de esta figura total respecto de este eje X, eso es esto, Ix, menos el producto del área por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes, dice Steiner, ¿no es cierto? Entonces, menos sumatoria área, que es este valor, el área total de la figura, por Y centro de gravedad. ¿Qué es esto? Y centro de gravedad, esto, o este valor que quieran, ¿no? Y centro de gravedad, ¿no es cierto? Eso elevado al cuadrado. Entonces, a través de esta ecuación, nosotros determinamos el momento de inercia centroidal. Pero para determinar esto, antes necesitamos este I sub X, que es momento de inercia respecto de este eje X, que está coincidente con la base de la figura. Ese Ix está aquí, ¿no? ¿Cómo determinamos? Esto es igual a la sumatoria Ixg más la sumatoria A por I al cuadrado. Entonces, respecto de X estamos hablando. Entonces, aquí tenemos la columna Ix, entonces tenemos aquí la sumatoria Ix y Ixg más bien, Ixg, y tenemos aquí la columna A por I al cuadrado. Tenemos estas dos sumatorias. Entonces vean aquí, dice sumatoria Ixg, entonces tenemos esta sumatoria, más la sumatoria A por I al cuadrado, es esta otra sumatoria, A por I al cuadrado.
Entonces aquí reemplazamos esos datos nada más, ¿no? Este valor, que son 206.084.11 centímetros a la cuarta, más esta otra sumatoria, que es 4.204.000, 4.204.000, 362.14 centímetros a la cuarta también. Hacemos la suma de esos dos valores parciales, ¿no? Hacemos la suma y obtenemos Ix. Vuelvo a repetir, ese Ix, ¿qué es? Es el momento de inercia respecto de este eje X que pasa por la base de la figura. Eso es lo que estamos obteniendo ahí. Entonces ahora sí ya contamos con este dato y podemos reemplazar aquí en la ecuación del momento de inercia centroidal. Ix, que es igual a Ix, que es este valor. Entonces reemplazamos ahí, menos, aquí está el signo menos, el área, sumatoria área, que es esto de aquí, el área, por la distancia entre los dos ejes. La distancia aquí en esta figura de arriba está la distancia entre los dos ejes paralelos, es 30.89, ¿no? Entonces 30.89 lo elevamos al cuadrado, hacemos operaciones y vamos a obtener este resultado, que es 1.084.688.73 centímetros a la cuarta. Esto es el momento de inercia centroidal respecto de un eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura. Eso es lo que estamos obteniendo. Ahora, antes de ir a la figura gráfica, quiero mencionar lo siguiente. Si ustedes operan estos valores que están acá manualmente con la calculadora, probablemente no lleguen a este resultado. Ya me he olvidado cuánto salía, pero sale un valor un tanto distinto. ¿Por qué? Porque esto estoy copiando yo de esto, y es un procesamiento programado, ¿no? Aquí está, de las planillas, de la sumatoria, está obteniendo todo, con todos los decimales. Si bien estas sumatorias figuran aquí con 2 decimales, está sumando todo, con todos los decimales, solamente que está registrando el valor con 2 decimales, ¿no? Entonces, operado con todos los decimales son estos resultados que tenemos, y ese valor lo he copiado aquí. Si ustedes hicieran una operación manual con calculadora, va a salir un valor distinto. Eso en alguna clase vamos a explicar los porcentajes de variación que existe. Pero este es el valor correcto, ¿no? Lo que debería llegar. Entonces, cuando se trabaja con 2 decimales, tiene un resultado. También es válido en las prácticas, exámenes, porque justamente hacemos esa aclaración. Aquí dice, proceso con valores que toman el total de decimales, planilla electrónica. Ni tampoco es tan cierto todo esto, porque hemos visto en el caso de pi, por ejemplo, no estamos tomando todos los decimales, ¿no? Pi está tomando 3.1416 redondeado al cuarto decimal. Entonces tampoco es tan exacto esto, ¿no? Es un decir, como diríamos, ¿no? Tendiendo a la precisión, pero con estos valores todavía se desvía más, porque es elevado al cuadrado de paso, entonces hay una desviación. Pero esos rangos de desviación no afectan el resultado total. En alguna clase vamos a explicar eso, los rangos de desviación, ¿no? Y márgenes de tolerancia que tenemos. Entonces ahora, este momento de inercia y X es lo que yo quiero explicar y decir que se trata, a ver si alcanzamos ahí, este Ix que está apenas apareciendo ahí, es respecto de este eje X paralelo a X que pasa por el centro de gravedad. Respecto de este eje X es este momento de inercia centroidal. Por eso es importante el concepto del eje de referencia. No olvidarse, siempre que ustedes den un concepto de momento de inercia, no olviden citar el eje de referencia, porque respecto del eje de referencia es totalmente distinto el valor. Vean, respecto de este eje X es este valor, nada que ver con esto, ¿no es cierto? Y respecto de un eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura es esto. Eso respecto de X. Ahora hacemos la misma explicación respecto de Y, ¿no es cierto? Entonces en una primera instancia vamos a determinar Y, porque para determinar el centro de gravedad, más bien el momento de inercia centroidal, necesitamos este Y. ¿Y qué es? Es la sumatoria del YG más la sumatoria AX cuadrado. Entonces eso tenemos aquí en esta columna, ¿no? Aquí tenemos YG, la sumatoria tenemos aquí, A por X al cuadrado, la sumatoria tenemos aquí. Para eso se tabulan estos valores, ¿no? Para eso es el procedimiento. Entonces vamos a reemplazar esos valores, ¿cierto? Entonces queremos obtener IY. ¿Qué es IY?
Y es el momento de inercia respecto de una figura más bien, respecto de un eje que está en el extremo izquierdo, respecto de este eje Y, es este IY. Es el momento de inercia respecto de este eje Y que está emplazado en el extremo izquierdo de la figura. Eso es de IY. Entonces hemos tabulado nuestros valores para obtener y hacemos los reemplazos, ¿no? Esto 14, era 4.432.000, aquí está este valor, lo traemos ahí, este otro valor también ahí, hacemos la suma correspondiente y tenemos esto que es el momento de inercia respecto de Y, ¿no? Respecto de este eje Y. Ya tenemos IY. Y luego con ese valor vamos a obtener el momento de inercia centroidal respecto de Y para la figura total. Entonces tenemos IY, que es este valor, ya lo registramos ahí, menos, dice el área, la sumatoria área es esto, igual que el anterior caso, y X sub CG, que es esto, ¿no es cierto? 46.31 respecto de Y. Entonces, eso es lo que está describiendo aquí. Hacemos los reemplazos correspondientes, la operación correspondiente también, y obtenemos aquí. Y es 1.898.639.63 centímetros la cuarta. Ese es el momento de inercia centroidal respecto de un eje Y que pasa por el centro de gravedad. Entonces ahora volvemos otra vez a nuestra figura aquí. Entonces, ese IYG, el momento de inercia centroidal de la figura del rito marciano, es respecto de este eje Y que pasa por el centro de gravedad. Este eje Y es paralelo a Y, por eso dicen los ejes paralelos, ¿no es cierto? Paralelo a Y, y respecto de este eje Y estamos determinando el momento de inercia centroidal respecto de Y. Entonces ya tenemos lo que estábamos buscando, ¿no es cierto? Ese era el objetivo, digamos, del trabajo. Determinar en una primera instancia la posición del centro de gravedad respecto de ambos ejes. Entonces con esos valores hemos determinado la posición del centro de gravedad. Estas son las formulitas que nos permiten determinar esas posiciones, o esa posición más bien, singular, es una sola posición. Y los momentos de inercia más bien son dos, ¿no? Plural. Son momentos de inercia respecto de X y momentos de inercia respecto de Y. Ya tenemos los resultados que buscábamos. Ahora, yo quiero encargar lo siguiente en la función docente y la parte como trabajamos en la asignatura. Estamos construyendo conocimiento. No es una simple obtención de datos o una interpretación de datos. No, estamos construyendo conocimiento. Y quiero recalcar lo siguiente, que este procesamiento del cuadro de procesamiento, ya en el ejercicio profesional, ustedes lo van a hacer aplicando una planilla Excel. Eso diríamos en el peor de los casos. Hay programas ya para determinar las propiedades geométricas de secciones. Entonces, dando las dimensiones de la sección, la forma, el programa les determina las propiedades geométricas. Pero nosotros estamos aplicando este procedimiento. Entonces, esta forma de proceder no va a ser la que se utiliza en el ejercicio profesional. Entonces seguramente ustedes me van a preguntar, entonces ¿por qué estamos haciendo este trabajo? Estamos perdiendo tiempo, tanto tiempo en explicar, en interpretar y luego no vamos a aplicar. A través de esta explicación, a través de este procedimiento, de esta metodología, estamos comprendiendo, estamos entendiendo de cómo se obtienen estos resultados que son los que estamos buscando. ¿De dónde salen? ¿Cómo se obtienen estos resultados? ¿Cuáles son los procedimientos que hay que hacer para obtener estos resultados? Eso estamos explicando. Entonces estamos construyendo conocimiento, ¿no? Ese es el objetivo de la asignatura y del docente que dicta esta asignatura. Sin este procesamiento, si solamente registramos los datos, los resultados, la posición del centro de gravedad y los valores de momentos de inercia centroidales, está bien, los resultados estarían correctos, incluso pueden ser más precisos que lo que se obtiene de manera manual, ¿no? Con valores redondeados al segundo decimal. Pero profesionalmente no vamos a saber, no vamos a poder sustentar de dónde vienen esos resultados o cómo vienen.
Si la pregunta fuera, ¿estará correcto ese resultado? ¿Estos resultados estarán correctos? ¿Cómo puedo asegurarme de que está correcto? Un programa me da ese dato, pero ¿cómo puedo saber si está correcto o hay un error? En cambio, esto que hemos hecho nos está dando ese sustento, esa base de conocimiento, ¿no es cierto?, para poder verificar si esos resultados que obtenemos a través de programas elaborados ya en computadora, aplicación de programas por computadora, están correctos o no. Ese es el objetivo de formación profesional. Por eso nos estamos formando profesionalmente, para poder saber de dónde resultan eso. Entonces, para eso necesitamos que ustedes, cuando resuelvan este tipo de problemas, hagan el cuadro de procesamiento. Está admitido, ahora al menos que tienen las clases virtuales, ustedes pueden tener a la mano la computadora. Entonces pueden hacer esta planilla Excel, pueden hacer el procesamiento de datos, obtener estas sumatorias. Eso es válido, no hay objeción a eso. Pero en la obtención de resultados necesariamente, como decimos, sí o sí, tienen que registrar estas fórmulas para obtener los resultados. Y aquí todavía falta el reemplazo de datos, ¿no? Es como aquí hemos citado la fórmula, el reemplazo de datos y recién los resultados. Lo mismo, aquí falta el reemplazo de datos. Entonces hay que hacer ese procedimiento. Hay que introducir la fórmula, hay que hacer reemplazo de datos y obtener el resultado. Ese es el sustento procedimental del resultado. Lo mismo, para este resultado, estamos haciendo todo el procedimiento, estamos indicando cuáles son los valores que estamos utilizando, cómo estamos procediendo para determinar este resultado. Entonces, todo esto es el sustento de este resultado. Y el sustento de esto es todo este cuadro de procesamiento, ¿no es cierto? Es una cadena. Sin estos sustentos, sin estas fórmulas, sin el procedimiento que estamos mostrando acá, el resultado no tiene sustento, no es válido, lo que diríamos técnicamente, profesionalmente. Cuando ustedes ejerzan la profesión, generalmente no tenemos la necesidad de explicar al cliente todos estos resultados o todo este procedimiento porque no lo va a entender, no es el área, ¿no es cierto? Excepto si fuera un colega. Le va a interesar al cliente nada más estos resultados finales, ¿no? La posición centro de gravedad y los momentos de inercia, centro de gravedad. Listo. ¿Cómo ha obtenido? No sé. Pero nosotros solventamos estos valores ya en el ejercicio profesional a través del registro de nuestras firmas profesionales, ¿no? Como profesional nos responsabilizamos de nuestro trabajo. Entonces, este trabajo obedece, digamos, a lo que yo he hecho y voy a garantizar, vamos a decir, este resultado. Me hago responsable de esos resultados a través del registro de mi firma profesional. Con mi firma profesional estoy, se puede decir, responsabilizándome de de la correspondencia o no correspondencia de esos valores. Y obviamente, si estoy haciendo un servicio profesional, tiene que ser pues lo correcto, ¿no? Tiene que corresponder. Entonces ahí como que uno puede decir, no necesito todo esto. Pero si hacemos una memoria de cálculo y hay dudas en el procedimiento y decimos, no sabemos si estos resultados son correctos o no, hay una falla en la estructura, por ejemplo, y no sabemos dónde se origina el error, dónde está. Entonces vamos a tener que hacer una revisión de todos estos datos y vamos a revisar estos resultados si están correctos o no, porque puede ser que estos datos han originado la falla de la estructura. Entonces, ¿cómo ha procedido el profesional? ¿Cómo ha tabulado sus datos? ¿Qué procedimiento ha seguido? ¿Cómo ha obtenido este resultado? Y en esas situaciones, cuando son auditorías técnicas, por ejemplo, los profesionales, los que hemos realizado este trabajo, tenemos que sustentar nuestros resultados. Entonces, por eso estamos enseñando ese procedimiento. De esa forma de proceder se obtienen estos resultados. 4 resultados, ¿no? Posición, centro de gravedad y momentos de inercia centroidales. Eso es el procedimiento válido. Otra recomendación, las unidades, ¿no? Unidades. Un resultado necesariamente tiene que registrar su unidad. Sin la unidad no sabemos qué es. Por ejemplo, aquí si no tuviera unidad, 4631. 4631, ¿qué? Pueden ser personas, pueden ser kilos, pueden ser centímetros, pueden ser metros. 4631, ¿qué? No es un resultado válido cuando omite la unidad. En cambio, cuando tenemos ya la unidad, entonces sí, sabemos, es 46.31 centímetros.
¿no es cierto? Entonces, todos los resultados necesariamente tienen que registrar su unidad. Aquí la notación tal vez no es la correcta matemáticamente, digamos, no está hecho con un procesador de ecuaciones, pero quiere decir centímetros elevado a la cuarta potencia, ¿no? Es cuarta potencia. Lo hemos anotado así directamente, pero es la cuarta potencia. Eso es lo correcto. Tiene que figurar en el trabajo, digamos, la figura objeto de análisis. Y tiene que figurar como lo que hemos anotado aquí arriba, ¿no? Codificado, de manera que podemos distinguir cuando decimos elemento 1, de cuál elemento estamos hablando. Cuando decimos elemento 10, qué elemento estamos hablando y cómo está emplazada. Es una memoria de cálculo. Estos trabajos a la larga son objeto de revisión. Nosotros presentamos el trabajo, queda en un archivador, en un archivo documentado, y puede ser que en el transcurrir del tiempo, incluso cuando yo ya no esté, estoy hablando personal, no está bien hablar en plural, cuando ya no estemos, hemos viajado a otra ciudad, nos hemos ido a otra parte, o finalmente se terminó el tiempo de vida para nosotros, como el caso mío que ya estoy cerca, entonces puede haber algún problema en las soluciones estructurales en las que yo he participado. Entonces van a revisar la documentación del cálculo estructural. Entonces este procesamiento van a encontrar ahí. Y si esto no está, se puede decir, interpretativo, no está de forma metódica, ordenada, de forma clara, entonces no van a poder entender el procedimiento, ¿no? Si al menos cito solamente los resultados, entonces ¿cómo van a determinar si esos resultados están correctos o no? No van a poder saber cómo hemos llegado a esos resultados. Entonces por eso en la memoria de cálculo tiene que estar registrado todo ese procedimiento, todo es una disciplina, es una forma que tenemos que acostumbrarnos. A veces es muy fatigoso, muy engorroso, pero eso es los gajes del oficio, como decimos, ¿no es cierto? A eso tenemos que acostumbrarnos y en eso tenemos que ser diestros. En eso consiste la profesionalidad. Eso les encargo, ¿ya? Entonces, adjunto a la clase voy a enviar, como les digo, este ejemplo, ustedes que lo van a poder ya imprimir, pero espero, digamos, que con la explicación esté clara, digamos, la forma de proceder, y es esta forma de proceder que vamos a aplicar para todos los casos, ¿no? Las figuras van a cambiar, van a variar, van a ser distintas figuras que van a tener el mismo procedimiento, ¿no? Es como decir, la misma rutina, el mismo tratamiento. Aquí no es difícil la parte conceptual, porque con esta explicación yo entiendo que ustedes ya lo han entendido, ya saben. Pero ¿dónde ocurren los errores? En la obtención de los resultados, ¿no? En la parte procedimental, manejo de números. Aquí es los dedos ligeros, principalmente que son whatsapperos, entonces somos muy ligeros con los dedos. Entonces una cifra que tabulemos aquí con error ya es factor o multiplicador y va a echar a perder todo el resultado. Eso sobre los factores multiplicadores. Por ejemplo, tenemos aquí el área, sumatoria área. Esta área, sumatoria área, afecta a todos estos valores. Si área está con error, todo el resto está con error. Vean, aquí se obtiene en funcional área, en funcional área, en funcional área, en funcional área, todo. Si el valor de área está con error, ya no amerita revisar todo, ya está mal. Si esto está con error, todo está con error. No hay ya necesidad de revisar todo. Ese concepto, ese criterio tienen que ustedes tomar. Estamos en el área cuantitativa y aquí es precisión, ¿no? 2 más 2 es 4. No puede ser 4.1 ni puede ser 3.99. No hay razón alguna para que tenga esa variación. Que puedan decir, pero podemos redondear. No hay razón para que sea un valor distinto. 2 por 2 es 4. Y pare de contar, como decimos, ¿no es cierto? Entonces, este valor de área tiene que ser lo que corresponde. No puede haber error aquí. Ahí es el dato básico, digamos, ¿no? Y en función a eso se van obteniendo todos los otros resultados. No, si este cuadro de procesamiento está correcto, al menos obtenemos la posición centro de gravedad y es un logro. Ya esto ya es un resultado que sirve. Puede haber error en los momentos de inercia, pero hay una parte que está bien. Pero lo importante, digamos, para lo que se busca el momento de inercia de la figura. Entonces, este es el resultado final, ¿no? Que está acompañado de la posición centro de gravedad, pero este es el resultado final. Eso es lo que se busca, a eso tenemos que llegar.
Entonces no se acostumbren a decir, bueno, ya he hecho hasta esta parte y ya tengo por lo menos el 50%. No, no es la calificación por cantidad aquí, no. Determinar la posición centro de gravedad tiene una ponderación, tiene una calificación. Lo mismo, elaborar el cuadro de procesamiento tiene una ponderación, pero tiene mayor ponderación los momentos de inercia centroidales. En otros casos más bien, si trabajáramos con un concepto enteramente cuantitativo, solamente daríamos valor de evaluación a estos dos resultados. Si tenemos estos dos resultados, entonces tiene una nota de aprobación. Si no hay otros resultados, entonces todo el resto del trabajo que ha hecho no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos buscando, esto es lo que estamos queriendo obtener. Entonces tienen que acostumbrarse a llegar a este resultado. Una buena mayoría se queda en el camino, porque dicen el tiempo no me alcanza. El factor tiempo es nada más cuestión de práctica. Si uno no practica lo suficiente, entonces demora mucho en resolver un problema, ¿no? En operar, en sumar. Pero si uno tiene la suficiente práctica, entonces lo hace más ligero, más rápido. Entonces todo es practicar, practicar. Hace unos 35 años mi profesor de francés nos decía, profesor, ¿cuántas veces tengo que practicar o revisar, digamos, el texto? Y decía, 4 millones de veces, me decía. Y por si acaso, otras 4 millones de veces más. Entonces eso nunca me he olvidado y es más o menos lo que me sirve para guiar a la gente joven que está haciendo su incursión en la carrera, ¿no? La práctica hace la destreza y ustedes pueden confirmar eso con sus propios compañeros que ya están ejerciendo como hay auxiliares de asignaturas, ¿no? Los ayudantes. Al auxiliar de la asignatura, por ejemplo, le pueden preguntar, yo realizo esta práctica en tal tiempo, ¿tú en qué tiempo lo resuelves? Y van a ver que lo resuelve mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya está familiarizado con el manejo, ¿no? Con el tratamiento. Entonces, como ya tiene mayor destreza, lo puede resolver de manera más rápida. Entonces, cuando se tiene el argumento de que no me alcanza el tiempo, es un indicador de que no se ha practicado lo suficiente, ¿no? Además, los exámenes están diseñados para hora y media, entre teoría más, todo, hora y media. No está diseñado para 2 horas y nosotros concedemos un tiempo de 2 horas netas para resolver el examen. Entonces tienen holgura, incluso para hacer revisiones, para corregir alguna parte. Hay holgura. Los estudiantes probos lo van a resolver en hora y media. Y eso antes todavía. Pero está calculado para ese tiempo, ¿no? Entonces, eso como anticipo. Eso ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido útil. Como les digo, la parte de centros de gravedad, en el segundo video lo pueden ver. Hemos explicado para esta misma figura. Entonces ahí pueden también recurrir y con la explicación que hemos hecho hoy. Adelante, en la siguiente clase vamos a realizar otros ejemplos correspondientes que están en el texto más bien, que son un poco más técnicos. Ya no es una figura arbitraria como esta que tenemos, pero he recurrido a esta figura para explicar los casos posibles, todos los casos posibles, ¿no? Entonces, para mí es muy didáctico esta figura para explicar el procedimiento. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta la próxima clase.